Sexto Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales, la obra perdurable de Marx. Se congratula en presentar a los universitarios, científicos sociales y estudiosos de México y América Latina, en general a los hispanoparlantes, esta importante obra que, sin duda, va a enriquecer el debate de frontera en ciencias históricas, económicas y sociales, en torno a las complejas tendencias de corta, media y larga duración que está abriendo la crisis global del siglo XXI, generando profundas disyuntivas que vienen impactando en todas las latitudes del orbe, de modo que no hay estado ni región que no quede colocado entre ellas y, por tanto, entre la necesidad ineludible e impostergable de tomar posición en la definición de la trayectoria histórica que terminará definiendo la marcha de nuestra era. Bien, para iniciar esta presentación del libro voy a pedirle a Luis Arizmendi que por favor de sus impresiones nos comente. Luis junto con Jorge son los autores de este importante texto. Luis Arizmendi, profesor de la UNAM y del Politécnico, que tuvo a bien, junto con la Unidad Académica de Ciencias Sociales, pues colaborar para la organización de este sexto Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales, que tiene por tema los 200 años del natalicio de Marx. Con ustedes, Luis Arizmendi. Pues por principio agradecer al secretario general de la Universidad Autónoma de Zacatecas, al doctor Rubén Jesús Ibarra, pues su apoyo para llevar a cabo la publicación de esta obra que escribimos Jorge Weinstein y un servidor. Conocí a Jorge Weinstein más o menos hace unos 8 años, en algún evento que organizó en la UNAM John Sachs Fernández, y recuerdo que lo primero que me impactó al estar escuchando a Jorge Weinstein intervenir fueron dos planteamientos clave. El primero, su fuerza para cuestionar la crisis contemporánea. El segundo, su insistencia en impugnar la tendencia neofascista del capitalismo contemporáneo. Hace todavía 8 años, esta tendencia no parecía tan clara, aunque ya venía bosquejándose desde bastante atrás, y me dio mucho gusto escuchar a Jorge intervenir en esta dirección, porque esto significaba pues, una convergencia con mis propios planteamientos. Años después, un par de años después, Jorge propuso que debíamos escribir un libro. Aquella ocasión hicimos una convergencia muy fértil, muy interesante, toda la tarde nos la pasamos charlando juntos y finalmente esta es la obra en la que intentamos hacer converger nuestras perspectivas sobre lo que está sucediendo en el capitalismo del siglo XXI y su compleja tendencia amenazante. El libro, Tiempos de Peligro, Estado de Excepción y Guerra Mundial, se compone de 3 secciones, diseño elaborado por principio por Jorge Weinstein. La primera sección está dirigida a dar cuenta de la tendencia a estado de excepción en América Latina. La segunda sección está dirigida a dar cuenta de la tendencia a estado de excepción a nivel mundial. Y la tercera sección explora la tendencia a Tercera Guerra Mundial. Este es el orden argumental esencial del texto, estado de excepción y guerra mundial. En la primera sección se presentan un par de ensayos, uno elaborado por Jorge Weinstein, otro de escritura propia, mía. Así en general van las otras 2 secciones, uno y uno. En la primera sección está el trabajo de Jorge sobre lo que él denomina
la dictadura mafiosa, las nuevas dictaduras latinoamericanas, concentrado en dar cuenta de la dictadura mafiosa para referirse a Argentina. Aquí también está mi ensayo sobre la tendencia neoautoritaria, lo que yo llamo la tendencia neoautoritaria en América Latina. Aquí la convergencia resulta muy interesante porque Jorge insiste en que el gobierno de Macri no es un gobierno en el cual se tengan sospechas de que ha llegado a el control del poder ejecutivo a alguien vinculado a la mafia, sino que se trata claramente de un personaje integrado a la principal fuerza de la mafia italiana. Esto hace muy interesante el trabajo que Jorge está haciendo y que tiene una vinculación directa con mi explicación sobre las formas de acumulación por desposesión que se han instalado en la historia del capitalismo mexicano en la vuelta de siglo. Este es un término sugerente inventado por David Harvey, pero que el mismo Harvey forja y a la vez obstruye en la medida en que por acumulación por desposesión él entiende una forma de acumulación que reemplaza lo que es la acumulación capitalista y sus mecanismos regulares. Yo insisto, en polémica con él, que ciertamente en la acumulación por desposesión hay desposesión, y paso a clasificar, de bienes salariales, de bienes públicos, las empresas estratégicas estatales, y luego de bienes comunes, de fuerzas productivas, de posesión genérica, y que esta acumulación por desposesión viene a configurar crecientemente de modo violento al capitalismo, sin que esto signifique anulación para nada de los mecanismos regulares con los cuales funciona la explotación como núcleo de la acumulación capitalista. Y en ese contexto termino dando cuenta de la nueva forma de la acumulación por desposesión en la que ha entrado el capitalismo mexicano. Ahí forjé el concepto de capitalismo necropolítico, que no es sinónimo de lo que Achille Mbembe dio en llamar necropolítica. La necropolítica, la política de muerte, en el caso de Achille Mbembe, resulta una formulación muy sugerente en la medida en que está intentando dar cuenta de las formas de gobierno indirecto que se establecen especialmente en África, allí donde se constituyen ciertos vacíos de poder, pero la economía criminal instala formas de tributo basadas en política de muerte. Es interesante la vinculación que Achille Mbembe hace entre la necropolítica y el planteamiento de Carl Schmitt al respecto de la soberanía como ejercicio de matar. En este caso se trataría del derecho ilegal de matar. Carl Schmitt había hablado del derecho legal para ejercer la muerte, para ejercer el asesinato, y en este caso el planteamiento de Achille Mbembe está vinculado al horizonte de Foucault sobre la microfísica del poder, de tal manera que, si bien eso resulta sugerente, atractivo, tiene el gran problema de que la microfísica del poder no está colocando como fundamento del cuestionamiento de la necropolítica al capitalismo. Hay una plataforma giratoria, se reemplaza el capitalismo por la microfísica del poder, y la microfísica del poder finalmente resulta ser una forma de expresión del poder, o sea, es expresión de una determinación inmanente a la humanidad. En este sentido, en el planteamiento de Achille Mbembe, la perspectiva que forja termina dificultando la posibilidad de trazar alternativas, y eso hace que el mismo Achille Mbembe dude de su propio concepto. Para ir más lejos, más bien lo que yo hago es definir la necropolítica en función de la configuración del capitalismo. Así hablo de capitalismo necropolítico para aludir a una forma de acumulación que hace valer formas aceleradas de obtención de ganancias extraordinarias sobre la política de muerte. Tributo por circulación de personas, tributo por circulación de mercancías, tributo en mercado negro de órganos, tributo en trata de blancas, tributo por mercado negro de niños, tributo por los más terribles horrores que ha traído consigo esta nueva forma de economía criminal. La economía criminal siempre ha acompañado la historia del capitalismo, nunca tuvo esta dimensión. México se ha convertido en prototipo de una de las configuraciones más decadentes en la historia del capitalismo. En esta primera sección se presentan estos dos ensayos.
el de Jorge Weinstein sobre la dictadura mafiosa, el que elaboré yo sobre el capitalismo necropolítico. Y se trata de los casos de Argentina y de México como casos puntales para mostrar la tendencia a establecer una configuración del Estado que haga ley la violación de las leyes, que eso es lo que significa estado de excepción. En México, la Ley de Seguridad Interior nos coloca en ese terreno. La privatización de todo está alcanzada, se desplegó a partir de que llegamos a este escenario de 130% del PIB como el equivalente a la deuda externa. México ya entregó todo, incluidas sus importantes reservas de gas y de petróleo. Contamos con la cuarta reserva de gas más importante del mundo. Y bueno, ya la discusión respecto de si había o no importantes reservas de petróleo en el Golfo de México, creo que esa ya está rebasada. Se calculaba que en 2020 iba a arrancar la explotación del petróleo en las aguas marinas profundas del Golfo de México. Bueno, pues bienvenidos a 2018. Arranca en 2018 la explotación ya directa por Shell de petróleo en el fondo del Golfo de México. Eso ya arranca. Tenemos una entrega de uno de los recursos clave. No hay ningún país del sur que tenga cómo impulsar su desarrollo sin la renta natural como fuente de la renta nacional. México ha entregado todo: petróleo, gas, agua, alimentación, banca, una fuerte apertura al capital privado para educación. Más o menos 40% de la matrícula estudiantil ahora cursa en escuelas privadas, y se está generando un escenario para presionar a las escuelas públicas a la entrada del capital privado o para asfixiarlas financieramente y obligarlas a abrirse a la privatización. México se ha convertido en prototipo de una nueva forma de subordinación. La llamamos, Julio Bolvini y yo, subordinación global. Julio y yo elaboramos un ensayo hace ya casi 10 años en el que dábamos cuenta de esto. Habíamos llegado al mismo término por caminos distintos. Era fácil converger en esa formulación. Yo le llamo subordinación global a una nueva forma de subordinación en la cual se dominan los núcleos estratégicos de los sectores económicos. Y eso es lo que se ha creado en México en la vuelta de siglo. Ser prototipo de una nueva forma de subordinación norte-sur es el resultado de ser el único país que ha aplicado al pie de la letra el consenso de Washington desde 1982. La tendencia a estado de excepción es para mantener las cosas como están. México ha entregado todo. Aquí han pasado cosas que en otros países exigieron dictadura militar o una invasión armada. Aquí se privatizó el petróleo y el gas con contrarreformas. Aquí se avanzó en la privatización de las pensiones sin dictadura militar. Eso fue de las primeras cosas que hizo Pinochet en Chile. Y en ese sentido, la tendencia a estado de excepción en la que estamos insertos queda especialmente representada por la Ley de Seguridad Interior. La primera sección del libro está dirigida a dar cuenta de esta tendencia en México, pero también en América Latina. Por eso hablamos, Jorge Weinstein y un servidor, de los nuevos tipos de golpe de Estado en la región que articulan ahora a los medios de comunicación con el poder judicial para poder llevar a cabo enfrentamientos contra el Poder Ejecutivo. La segunda sección del libro explora la tendencia a estado de excepción a nivel global, y aquí viene un ensayo de Jorge Weinstein dirigido a dar cuenta del neofascismo. Viene uno mío elaborado para dar cuenta de lo que denomino la tendencia neautoritaria, Trump y la tendencia neautoritaria. Esta es una expresión que uso desarrollando la definición de autoritario que viene en la caracterización de Horkheimer. Cuando Horkheimer habla de Estado autoritario, no lo hace empleando la definición convencional de autoritarismo. Esto no quiere decir imposición vertical de arriba hacia abajo. Estado autoritario es un término que Horkheimer diseña para dar cuenta de una configuración extremadamente violenta del capitalismo. Se refiere él por principio al capitalismo hitleriano. Es un diagnóstico opuesto al de Hannah Arendt, porque cuando Hannah Arendt habla de totalitarismo se refiere por esto al nazismo como un fenómeno externo al capitalismo, que vino a interrumpir la marcha de su progreso presuntamente inmanente, indetenible. La
formulación de la Escuela de Frankfurt, insiste más bien en que el nazismo es la forma extrema del capitalismo, es capitalismo extremadamente violento, y en ese sentido utilizo el concepto de Estado autoritario y de capitalismo autoritario, lo afino para dar cuenta de la tendencia neautoritaria, buscando mostrar entonces que hay una conjugación de violencia económica anónima y violencia político-destructiva en una dinámica cada vez más amenazante en el capitalismo del siglo XXI. Aquí tengo un diálogo interesante con los pensadores críticos estadounidenses que están cuestionando el proyecto de Trump en la Casa Blanca como un proyecto que claramente representa al fascismo del siglo XXI. Aparece el diálogo con John Bellamy Foster, que se refiere al proyecto de Trump como neofascismo explícitamente. También aparece el diálogo con Henri Giraud, que se refiere al proyecto de Trump como protofascismo, no como la antesala del fascismo, sino como ya su expresión germinal en curso. Y es muy interesante el modo en que John Bellamy Foster cuestiona al proyecto de Trump, dando cuenta de cómo es que Trump está recuperando lo que Hitler intentó en términos de sincronización del Estado. La sincronización del Estado es un término que sirve para dar cuenta de una dinámica en la cual el Poder Ejecutivo intenta anular la distancia con los otros poderes y prácticamente absorberlos dentro de sí, de tal modo que este sea un poder que establece condiciones crecientemente absolutas, violentas, para la administración del poder político y del poder económico. Esto es lo que está intentando Trump actualmente. Sus cambios de personajes en su gabinete responden a esta dinámica de la sincronización. En este ensayo se pasa a dar cuenta de cómo es que lo que define al nazismo alemán clásico no es solo el proyecto de constituir un área económica amplia, la Großraumwirtschaft, para intentar que Hitler disputara con Estados Unidos la hegemonía mundial, sino además la conformación de un importante apoyo abajo, de tal manera que el nazismo debe ser leído también en función de la complicidad de los dominados modernos con una violencia decadente que el capitalismo saca adelante. En tiempos de escasez que imponen las crisis capitalistas, en tiempos de escasez artificial, cuando justo la escasez podría ser trascendida, pero se reinstala de modo espurio y artificial, en esos momentos el capitalismo introduce en la multitud la imagen de que el progreso es imposible para todos, de suerte que para unos cuantos pueda ser, tiene que admitirse no solo la exclusión, sino incluso el genocidio, la destrucción de muchos más. Hay no solo engaño sobre los dominados modernos, hay una yuxtaposición trágica, profunda, que se da en la presencia del nazismo cuando las necesidades del capitalismo decadente convergen con las necesidades de los dominados modernos, de ciertos sectores de los dominados modernos que así intentan enfrentar las situaciones de escasez artificial que imponen las crisis capitalistas. Es muy importante cuestionar al nazismo hitleriano, dando cuenta de la sincronización, dando cuenta del proyecto del área económica amplia, la Großraumwirtschaft, pero también dando cuenta de esta convergencia, de esta complicidad de los dominados modernos con el capitalismo hitleriano. Nunca como en la Alemania nazi fue tan claro que una nación completa fue responsable de lo que pasó con el genocidio de los judíos. La Shoah, Auschwitz, es responsabilidad de toda esa generación. Todos sabían lo que estaba pasando. Participaron de una manera o de otra. Y esto tiene sentido entenderlo no como un once upon a time, así fue el siglo XX. Tiene sentido porque la lección que tiene que dejar Auschwitz, la crítica a Auschwitz para el siglo XXI, es la advertencia del peligro que corremos. Ahora que el neonazismo, la tendencia neautoritaria, se está relanzando con soporte transatlántico en Estados Unidos y en Europa, es fundamental entender esto. En Argentina, en Brasil, empezamos a tener también una tendencia de este orden en donde la xenofobia y el racismo adquieren una nueva connotación histórica. Esta segunda sección está dirigida a dar cuenta de la tendencia neautoritaria global del capitalismo del siglo XXI. Y la última sección entra entonces en el terreno de la disputa por la hegemonía. En mi caso, me dedico a dar cuenta de la
crisis de la hegemonía americana y cómo es que todos los escenarios de guerra actuales responden a una misma base, a una misma sustentación. El verdadero contendiente a la hegemonía mundial frente a Estados Unidos es China, pero China ha apostado a una alianza estratégica con Rusia y con Irán, no solo porque significa dos fuentes clave de energía, petróleo y gas, sino además por la alianza militar. Irán interviene en la disputa por la hegemonía regional, Rusia no nada más, sino además sí entra en el juego de la disputa por la hegemonía planetaria, de tal manera que la disputa que Estados Unidos despliega actualmente es contra la triple alianza euroasiática. Todos los escenarios actuales de guerra responden a esta confrontación, al choque de Estados Unidos con China, Rusia, Irán, Siria, Qatar, las aguas de China meridional, Venezuela mismo, en fin, todos los escenarios de guerra actuales tienen un núcleo, un mismo núcleo, es este, la disputa por la hegemonía de Estados Unidos contra la triple alianza euroasiática. Nos encontramos en un tiempo de peligro que puede empezarse a reconocer. El Fondo Monetario Internacional modificó el método para medir el PIB, ya no lo mide solo en términos de dólares corrientes, ahora lo miden también en términos de poder de paridad de compra, que se compra con el dólar dentro de Estados Unidos, con el yuan dentro de China, y lo que plantea el Fondo Monetario Internacional es, desde 2016, China tiene un PIB que ha empezado a ser superior al de Estados Unidos. Para 2030, 167%, si las cosas siguen con su dinámica actual, será más o menos a lo que corresponderá el PIB chino respecto a Estados Unidos. Adiós a la hegemonía americana. Estados Unidos no tiene cómo enfrentar a China en términos puramente económicos. Los tiempos de guerra están de regreso. La formulación del Papa de que la Tercera Guerra Mundial ya empezó y se está viviendo por fragmentos es correcta. En Siria no solo hay una guerra interna, no hay una mera disputa por la hegemonía regional, en Siria se está jugando también uno de los puntos clave en la disputa por la hegemonía planetaria. La entrada de Colombia en la OTAN debe ser vista no como un asunto menor, aunque Colombia entre como socio global y presuntamente no como miembro de la OTAN, evidentemente esto debe ser leído en medio de la necesidad que el capitalismo americano tiene de la enorme reserva petrolera de Venezuela, la más grande del mundo, en sus barajas para disputar la hegemonía planetaria. Es muy importante captar las nuevas formas de guerra. La guerra no va a tener la configuración que tuvo en el siglo XX. Si se captan las nuevas configuraciones, se puede captar la guerra proxy, en donde se utilizan las confrontaciones étnicas al interior de los países para emplear fuerzas internas, además luego agregar los mercenarios en las disputas de esas potencias por la hegemonía planetaria. Lo que está sucediendo en Siria es la guerra proxy por excelencia del siglo XXI. Es extremadamente complejo lo que estamos viviendo en este contexto. Es muy importante tener claro que para los estrategas estadounidenses como Brzezinski jamás se trató de una perspectiva geopolítica para el siglo XXI en donde, viendo el destino prácticamente dirigido al crecimiento de las potencias asiáticas, se trataba de un planteamiento dirigido a armar algo así como un G2 o un G3. En su libro sobre el tablero de ajedrez, Brzezinski en verdad de lo que hablaba era de mantener a China o a Rusia como potencias regionales. Jamás estuvo pensando en algo así como en un orden tripolar o en un orden bipolar para coejercer el gobierno, la hegemonía planetaria, Estados Unidos con las potencias asiáticas. Estados Unidos, con su despliegue militar actual, está buscando circunscribir, delimitar territorialmente a China y a Rusia, están cercados militarmente. Es muy delicado lo que está sucediendo porque en este contexto un escenario de guerra atómica puede activarse de modo intencional o de modo, entre comillas, accidental. En tiempos de Brzezinski, como asesor de la Casa Blanca, sucedió que el mundo estuvo a punto de que explotara una guerra atómica. No nada más fue en el tiempo del conflicto de los misiles en Cuba, sino también en este tiempo que estoy refiriendo. Porque un plan
un programa de una computadora simuló que Rusia ya había lanzado, que la URSS ya había lanzado todo un conjunto de ojivas atómicas hacia Estados Unidos. Y se estaban activando todos los mecanismos de respuesta para contestar. Brzezinski mismo descolgó el teléfono para llamar al presidente. El mundo estuvo al filo del estallido de una guerra atómica. Y ahora contamos con la geopolítica nuclear más amenazante en la historia del capitalismo. Esto no es como al final de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos era la única potencia con armas atómicas. Hemos entrado en el tiempo de un capitalismo crecientemente violento. A la violencia económico anónima hay que sumarle violencia político-destructiva para hacer valer la persistencia de agresivas formas de acumulación por desposesión. Hay que agregarle la violencia político-decadente en la disputa por la hegemonía planetaria. En el tiempo de la crisis ambiental mundializada y la tendencia a una devastación que apunta a crear un daño equivalente a guerra atómica planetaria, hay que incluir en la crisis más grave en la historia del capitalismo, una crisis que constituye en sí misma, en el tiempo de la crisis epocal del capitalismo, hay que agregar la geopolítica nuclear del siglo XXI como una de las principales amenazas. El libro está dirigido a dar cuenta del siglo XXI como un tiempo de peligro, no para producir pensamiento escéptico, sino para más bien convocar a entender en todo su alcance el siglo XXI como tiempo de peligro, pero también para reconocer todas las oportunidades que tenemos, no solo para revertirlo, sino para intentar trascender al capitalismo mismo y convocar a un tiempo histórico mucho mejor. En la medida en que estamos llegando a una situación límite, la necesidad de construir otra era va a crecer cada vez mayormente en nuestro tiempo. Tiempo de peligro también puede ser convertido en tiempo de esperanza, en tiempo de oportunidad. Por eso tiene sentido entender el siglo XXI como tiempo de peligro. Muchas gracias. Muchas gracias a Luis Arizmendi. Tiempos de peligro, estado de excepción y guerra mundial es una obra profunda dirigida a construir uno de los análisis contemporáneos de contracorriente más serios con los que contamos en nuestra América, para escudriñar la complejidad de los desafíos del nuevo siglo. A continuación, Jorge Weinstein, coautor de la obra, dirigirá unas reflexiones sobre este libro. Jorge es profesor de la Universidad de La Plata, profesor emérito, y uno de los invitados especiales en este sexto Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales. Gracias. Bueno, Luis ha hecho ya una descripción panorámica del libro, o sea que me ha ahorrado parte de lo que yo tenía que decir. Entonces, yo lo que voy a hacer es puntualizar algunas cosas, puntualizar algunos temas que pueden ser de utilidad, digamos, como para entender un poco más lo que intentamos expresar en este libro, que es en realidad una contribución a la reflexión, se podría decir a la reflexión sobre la crisis sistémica global, sobre la crisis del capitalismo, etcétera. Mi punto de vista es que esto es mucho más que una crisis, esto no puede ser solamente explicado como crisis. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Puede ser solamente explicado, ¿se entiende? ¿Se escucha ahora? Ah, bueno. Puede ser solamente explicado como crisis, sino que se trata de un proceso de larga duración, declinante, mucho más fuerte, en el cual habría que incluir la crisis, ¿no es cierto? Pero bueno, los temas que me parecen claves para entender esta reflexión son, en primer lugar, el tema de la guerra. Ya Luis ha explicado un poco algunas cosas, yo voy a puntualizar solamente lo siguiente. Lo que yo llamaría el desafío o el fantasma de Mackinder. Para los que no conocen la cuestión, Mackinder fue uno de los padres de la geopolítica, y él tenía una visión del mundo desde el punto de vista de los intereses del imperio inglés. El imperio inglés era un imperio que tenía su base operativa al borde occidental de Eurasia. Esta es la cuestión, o sea, no era Francia, no era Alemania, ni Italia, sino que son países, naciones, está bien, es cierto que están del lado occidental de Eurasia, pero que están dentro del continente. Este es un
un imperio, digamos, al borde de Eurasia. Entonces, ¿qué es lo que decía en síntesis Mackinder? Perdón, ¿qué es lo que decía en síntesis Mackinder? Que era necesario, sobre todo, para mantener la hegemonía global del imperio inglés, impedir a toda costa que se constituyera una superpotencia o una potencia continental en Eurasia. Que para Mackinder era el peligro, él lo veía, estoy hablando de comienzos del siglo XX, él lo veía como una alianza estratégica, diríamos ahora, entre el imperio zarista y Alemania. Alemania era una potencia industrial emergente, acababa de ganar una guerra contra la otra potencia, digamos, continental importante, que era Francia, hacía unas pocas décadas nada más, fue la famosa guerra franco-prusiana, y entonces Alemania emergía como una gran potencia industrial, y estaba del otro lado un gran imperio territorial, que era el imperio zarista, que se empezaba a industrializar, ¿no es cierto? Y que tenía ambiciones imperiales que iban incluso mucho más allá del territorio que ellos tenían. Entonces yo veía ese peligro y todo lo que proponía en síntesis Mackinder era impedir que se constituyera esa alianza. Era una tarea, por un lado, de desestructuración y por otro lado, de penetración del imperio inglés en toda esa vasta zona. Ahora, yo creo que ese fantasma de Mackinder ha persistido a lo largo de las décadas, no de 40 décadas como parece que dice uno de nuestros presidentes de acá de la región, un poco menos que 40 décadas, pero ha persistido. Y yo diría, y otro elemento que me parece importante, es que Mackinder se lo podría decir, bueno, es un pensador del imperio inglés, de la geopolítica del imperio inglés. Yo diría algo más que eso. Mackinder es alguien que piensa al imperio inglés en el momento en que el imperio inglés entra en decadencia. Es un pensador de la decadencia del imperio inglés. Yo creo que eso es algo que no siempre es subrayado, ¿no es cierto? Ya el imperio inglés, una de sus bases, digamos, de poder, que era ese privilegio que tenía de tener energía abundante y barata, ¿no es cierto?, gracias al carbón. Algunos economistas célebres de la última parte del siglo XIX, como Jevons, él ya decía que a comienzos del siglo XX ese beneficio que tenía Inglaterra se iba a terminar. Y además le estaban empezando a pisar los talones a los ingleses. Yo diría que el libro de Brzezinski, que ha hecho alusión aquí Luis, y luego toda una serie de trabajos, digamos, de estrategas del Imperio Americano, retoman las posiciones de Mackinder. Entonces lo que ellos plantean, incluso antes de que se termine la Guerra Fría, ¿no es cierto?, las reflexiones muy importantes de Brzezinski son desde antes de que se termine la Guerra Fría, es que es necesario impedir a toda costa que se constituya un gran poder territorial en Eurasia. Ya ellos, Brzezinski en esa época y muchos otros ya estaban convencidos de que la Unión Soviética había entrado en declinación y que eso ya era una cosa ya decidida, ya evidentemente admitida, y que entonces lo que había que buscar era tomar el control o por lo menos impedir que se constituya como un polo de atracción lo que Mackinder había llamado el pivot de Eurasia y del mundo. Y entonces ese pivot que para Mackinder era, incluso él lo describía, hacía un dibujo, digamos que era una parte de la Eurasia o del Asia occidental y la Europa oriental. En el esquema de Brzezinski y de otros, no había un pequeño traslado hacia Asia, pero no era muy grande la diferencia. Entonces había que atacar allí. Antes de que termine la Guerra Fría, y por supuesto cuando la Guerra Fría termina, ya los Estados Unidos iniciaron lo que ha sido la más grande aventura geopolítica de ese imperio. Nunca imaginaron que iba a ser algo tan grande, porque ellos lo que veían era bueno, que se derrumbaba la Unión Soviética, y se derrumbó el Imperio Soviético, y entonces ellos estaban en condiciones de dominar el mundo. Y como Mackinder había dicho, quien domina el pivot domina Eurasia, y quien domina Eurasia domina el mundo. Entonces los Estados Unidos se lanzan a la conquista del planeta. Y esto me parece que es importante porque es una larga guerra. Es una guerra que comienza, podíamos darle, yo qué sé, los dos primeros operaciones importantes de esa guerra es la guerra de los Balcanes y la primera guerra del Golfo.
No todos lo vieron así, sí algunos pensadores y políticos importantes, como Fidel Castro, por ejemplo. Hay un largo discurso de Fidel Castro en plena guerra de Yugoslavia, donde él advierte ese tema, ¿no es cierto? Que incluso en esa época se hablaba mucho de las diferencias que había entre Estados Unidos y los europeos occidentales que participaban otanísticamente en esta guerra de los Balcanes. Claro, las diferencias eran que los europeos veían esa guerra como una guerra europea y entonces trataban de controlar algunas cosas. A los americanos les importaba tres pitos las consecuencias inmediatas que podía tener sobre Europa, porque para ellos la guerra de los Balcanes era uno de los primeros pasos que apuntaba a la conquista de Eurasia. Eso es lo que ellos veían y eso está escrito, eso no es, es una imaginación mía. Ahora, la cuestión es la siguiente, yo no voy a prolongar mucho las reflexiones sobre esto, pero el tema es que los Estados Unidos, siendo como son, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, un imperio militar, son un imperio militar, aquello que denunciaba Eisenhower en el 61, el complejo militar industrial, bueno, realmente ese complejo industrial militar, convertido hoy en un complejo que yo lo calificaría como complejo financiero militar, ¿no es cierto? El capitalismo estadounidense es un capitalismo con hegemonía financiera total, indiscutible. Entonces, ese digamos, capitalismo financiero militar que se expande permanentemente, digamos, y que es el corazón de esta mega estrategia de conquista de Eurasia, a partir de ahí de conquista del mundo. Observación que yo quisiera transferirle a ustedes es que los Estados Unidos está ya en la etapa de derrota, o sea, están perdiendo esa guerra. Ellos lanzaron, ya caída la Unión Soviética, ¿no es cierto? Ellos lanzan la guerra contra Afganistán, ocupan Irak, y entonces le arman una pinza a Irán. Irán está acosada desde el oriente y del occidente, por un lado con Irak, ocupada por los americanos, y por otro lado Afganistán, ocupada por los americanos, y digamos la fruta de la torta es evidentemente la conquista de Irán, y a partir de allí, por supuesto, la conquista de los países del Asia Central, la desestructuración de Rusia, en fin, eso ya son las ilusiones de los estrategas americanos, un Yeltsin para China, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, el hombre propone y Dios dispone, diría Francisco si estuviera entre nosotros. Y Dios tiene sus ironías. O sea, ellos se lanzaron con la idea de que efectivamente se desestructuraba Rusia y que los chinitos les esperaba, ¿quién era cuál puede ser el Yeltsin chino? Digamos, cuando fueron de la Plaza Tiananmen, se ilusionaron con que eso podía ocurrir. Y bueno, lo que pasa es que se ve que no entendían muy bien China o tenían ilusiones excesivas. Y más bien, el fin de ese régimen que tuvo la Unión Soviética no significó la desestructuración, el fin de Rusia, sino que en una década muy terrible que pasó Rusia, ¿no es cierto? En realidad, cuando uno toma, por ejemplo, el Producto Bruto ruso, ya no de toda la Unión Soviética, pero el Producto Bruto ruso cayó, digamos, entre que en 41 y 45, la guerra, o sea, la invasión hitleriana, cayó en un 40% aproximadamente. En el periodo de Yeltsin cayó 50%. O sea, fue un desastre, de los mayores desastres que jamás uno ha podido por no observar y tener estadísticas al respecto. Pero Rusia se fue reconstituyendo, ¿no es cierto? Se fue reconstituyendo. Tampoco eso lo entendían muy bien los occidentales, no entendían Rusia. Rusia estamos con mi compañera aquí presente, Mónica, estábamos en UNESCO allá por el año, creo que era 91, se estaba terminando, los términos había que la Unión Soviética no existía, todavía existía, faltaban unos pocos meses para que eso terminara, y un personaje muy importante de la época del sistema científico soviético, me dice, bueno, pero usted dice una cosa que no entiende de nosotros. Digo, ¿qué es lo que no entiendo de ustedes? Dice, nosotros nunca hemos sido una nación, siempre hemos sido un imperio. Y lo que otros explicaban, y este hombre me explicó también, es que el corazón de la cultura rusa estaba el Estado. Estaba el Estado, pero un Estado muy especial, ¿no es cierto?
los Gramsci y compañía nunca entendieron tampoco bien eso, cuando Gramsci, por ejemplo, decía que en el oeste el Estado era fuerte, pero que la sociedad civil también, y que en cambio en Oriente el Estado era todo y la sociedad civil no era nada. Si lo hubiera podido leer al viejo Marx, tal vez hubiera entendido un poco más Rusia, ¿no es cierto? Marx, cuando él explicaba por qué Napoleón había sido derrotado en España, entre otras cosas, él dice, bueno, pasa que España se parece mucho al Imperio Otomano, es un sistema asiático. Y entonces, claro, Napoleón creía que cortaba la cabeza a la monarquía y que el país era de ellos. Lo que no entendía Napoleón, tampoco lo entendió Gramsci, es que podía tomar la cabeza, pero que debajo había una sociedad civil muy, muy, muy fuerte, en un sistema, digamos, de reproducción de tipo patrimonialista, que permanentemente eliminaba todos esos sistemas intermedios. Ahora, claro, no entendieron eso y Rusia se reconstituyó. Se reconstituyó. El corazón de esa reconstitución fue precisamente el Estado, fue el sistema de seguridad del Estado, lo que era la vieja KGB, después fue SBR, ¿no es cierto? Y ahí apareció un señor de ese sistema de seguridad, el señor Putin, ¿no es cierto?, que es la cara visible de la cosa, y los rusos se han reconstituido como un imperio militar en potencia nuevamente, y por el otro lado los chinos superaron Tiananmen y hoy son, digamos, según si lo vemos en dólares así nominales, son la segunda potencia capitalista del mundo y van rápidamente, pueden llegar a ser la primera potencia capitalista del mundo. Entonces, bueno, ellos se lanzaron los americanos a la conquista de Eurasia y lo que les está pasando es que han prácticamente perdido todas las guerras parciales que han hecho. O sea, Afganistán están hace ya muchísimos años, es una guerra larga, no hay manera de que la ganen, no pueden controlar el territorio, o sea, pueden mandar sus mercenarios, pueden usar la tecnología más sofisticada, pero desgraciadamente, como siempre ocurre, la gente existe la población, y por más sofisticación tecnológica que ellos pongan, no consiguen derrotar a los afganos. Hasta hoy en día yo tengo testimonio, incluso algunos tragicómicos al respecto, la idea de que, por ejemplo, tienen controlado Kabul, cuando en realidad controlan ahí donde tienen sus grupos militares, pero cuando esos grupos militares se pasan a su lado, aparecen los talibanes otra vez. O sea, no controlan, y peor todavía es el tema de Irak. Ellos invadieron Irak, hicieron realmente una invasión, verdadera invasión, y bueno, además desplazaron a uno de los, digamos, de las facciones culturales del Islam, ¿no es cierto?, al sumismo. Eso posibilitó la emergencia del chiismo en Irak, y hoy en día Irak tiende a ser un aliado estratégico de Irán y constituye esa franja, digamos, chiita que va desde Irán, atraviesa Irak, atraviesa Siria y llega al Líbano, ¿no es cierto?, con el Hezbollah. Entonces, no han ganado la guerra de Afganistán, no han ganado la guerra de Irak y acaban de perder la guerra en Siria, donde hicieron un despliegue de guerra de cuarta generación formidable. Ellos tuvieron un éxito, yo digo una victoria pírrica en Libia, entonces envalentonados con eso decidieron efectivamente hacer la operación en Siria que tenía como objetivo estratégico un próximo paso que era Irán. Bueno, lanzaron una masa colosal del mercenario y los mercenarios son lo que son. Sirven para torturar, para asesinar, para violar, para eso andan bien los mercenarios. Pero cuando del otro lado aparece, en primer lugar, un ejército aguerrido, pero además gente que decide pelear, ¿no es cierto?, para vencer o morir, entonces el mercenario ya no es tan fuerte como los famosos estos islamistas que le decían que eran islamistas que hablaban un inglés perfecto, incluso con acentos. Yo decía, ¿de dónde son estos tipos, no es cierto? Estos mercenarios. Resulta que decían que eran combatientes terribles, que se inmolaban, yo qué sé, lo que se ha visto en la guerra de Siria, que se rinden fácilmente. Cuando hay, incluso bueno, el caso más grotesco o increíble es con los grupos de combatientes femeninos, ¿no es cierto?, kurdos, cuando ellos los derrotaron, y entonces ahí por ahí la prensa occidental, para mostrar que era por un tema religioso, dice que no, que el terror de ellos era hacer que los mataran las mujeres y que con eso no iban al paraíso, yo qué cosas así. Es cierto que son tipos que se rinden fácilmente. Bueno, entonces yo diría que ese es un elemento y eso es lo que hace más loco a los Estados Unidos. Los Estados Unidos están en una situación tal que ellos o bien controlan el planeta o bien se derrumban. Hubo un gran pensador,
un gran intelectual y muy solitario, que fue André Gunder Frank, y que él escribió uno de sus últimos textos, ¿no es cierto?, que se llamaba El rey está desnudo, que además no tenía dónde publicarlo, lo sacó en una revista asiática, y él decía, el imperio americano tiene dos pilares, uno es el Pentágono y el otro es el dólar. Y entonces, en la medida que uno se resquebraja el otro, cualquiera de los dos puede empezar primero y se derrumba el sistema. Entonces los americanos, el Pentágono sirvió para mantener el dólar, ¿no es cierto?, el petrodólar, y el petrodólar es el corazón del sistema financiero internacional bajo hegemonía norteamericana. Entonces, ellos han sufrido derrotas militares y están a punto, mientras yo les estoy hablando en estas semanas, en estos días, en estos meses, de sufrir una colosal derrota financiera. O sea, el petrodólar, corazón del sistema financiero internacional, está empezando a ser desplazado por el petroyuan y por algunos petros más chiquitos, como es el petro venezolano y otros. O sea, que el comercio de la principal commodity, ¿no es cierto?, que es el petróleo, que ellos lo tenían controlado hasta este sistema petrodólar, se les está escapando de las manos. Entonces están en una carrera desesperada de armar cercos que no funcionan. Por ejemplo, le quisieron armar un cerco a los chinos haciéndole hostilidad en el norte, ¿no es cierto?, armándole una guerra loca con Corea del Norte, y por otro lado en el mar del sur de la China, tratando de tirarles contra los chinos a los vietnamitas, a los filipinos, a los indonesios, tirarle encima a Japón, y eso ha fracasado. Uno de los resultados es que por primera vez se llega por lo menos a un diálogo que se espera que sea muy fructífero entre Corea del Sur y Corea del Norte, y que ni los tailandeses, ni los vietnamitas, ni los filipinos tienen el menor interés en meterse en una aventura bélica contra los chinos. Entonces, eso les ha fracasado. Los chinos, por el otro lado, han respondido junto con los rusos en una gran ofensiva económica, ¿no es cierto?, el famoso mega ruta de la seda por tierra y ruta por mar, el llamado ¿cómo se llama?, estrategia OBOR, porque junta las dos cosas, que según, por lo menos estuve mirando las últimas cifras que estamos manejando, todo el paquete general de inversiones de esta mega ruta de la seda es casi de $1 billón, trillion sería en inglés. Para que ustedes tengan presente lo que quiere decir eso, si llevamos a cifras actuales el plan Marshall, son 150.000 millones de dólares. O sea, son como 6 planes Marshall que están tirando los chinos sobre Asia, ¿no es cierto?, y que va a tener seguramente un efecto muy grande, y que eso ha hecho que incluso avances militares que tenían los americanos en repúblicas de Asia Central, los han estado perdiendo, los han estado expulsando de delegaciones militares norteamericanas, pequeñas bases que habían establecido, etc. Frente a eso, los americanos se ponen muy rabiosos, ¿no es cierto?, y largan todo lo que pueden largar, intentaron armarle también una especie de barrera por el lado occidental a los rusos, ¿no es cierto?, tirándoles encima a los países del Báltico, neonazis como Letonia y toda esa porquería, los polacos, ¿no es cierto?, que es un régimen neonazi que actualmente gobierna Polonia, ¿no es cierto?, esta cosa monstruosa que armaron en Ucrania con una fantasía kissingeriana, pero 30 años después, ¿no es cierto?, le quisieron armar un Afganistán a los rusos, y los rusos por lo menos alguna memoria tienen, no son tan estúpidos. Y entonces ellos querían armarle un Afganistán a los rusos, hicieron ese golpe de Estado neofascista en Ucrania, y los rusos le armaron un Afganistán a los otros. O sea, fue la rebelión de la Ucrania del Este, ¿no es cierto?, y una guerra que consiguieron controlar un territorio que económicamente muy importante para Ucrania. Bueno, esa es una de las cosas, lo cual a mí me lleva a la reflexión sobre de qué forma parte todo este proceso de retroceso geopolítico americano, y por otro lado de furia guerrerista de ellos, porque tratan de ese modo de compensar ese retroceso. Y es esto que yo les decía al comienzo, que esto puede ser entendido como crisis del capitalismo, como crisis del imperio, como uno le quiera llamar, pero que en realidad esa crisis tiene que ser inserta, tiene que ser incluida en un fenómeno mucho más general,
y que, bueno, no tenemos ahora tiempo, pero en el libro hay algunos elementos de eso, cuando hay un capítulo que se llama Decadencia y Neofascismo, donde tratamos allí de teorizar sobre algo más que la crisis, que es la decadencia del sistema. O sea, estamos en un fenómeno de decadencia, ese es mi punto de vista, y una de las apoyaturas para poder entender ese fenómeno de esa decadencia es precisamente esto que está anunciado arriba, es el señor Carlos Marx, que él armó, digamos, un paquete teórico muy importante para entender la crisis y la sucesión de crisis, ¿no es cierto?, las crisis cíclicas, pero que brinda elementos, ¿no es cierto?, para empezar a penetrar en lo que podríamos llamar la decadencia general del sistema, o para armar una teoría general de la decadencia. Yo creo que hay muchísimo en Marx para trabajarlo y que nos permitiría instalarlos en el siglo XXI y entender algunas de las cosas que nos cuesta entender. Por ejemplo, todo el tema de la fractura del metabolismo, sociedad-naturaleza, en fin, y algunas otras cosas más. Tercer punto, que ya lo ha mencionado también Luis, pero yo voy a darle algunas explicaciones suplementarias, y es la cuestión del neofascismo. Hay, en principio, vinculaciones entre neofascismo y fascismo, hay diferencias entre neofascismo y fascismo. Una de las cosas es que el fascismo armó un rompecabezas ideológico, pero armó una ideología. Se podría decir que era una ideología, o con cierta flexibilidad, pero que era una ideología, en el sentido que es un sistema de falsa conciencia bastante bien organizado. El partido de Hitler era el Partido Obrero Nacional Socialista. O sea, habían reunido elementos del nacionalismo y la xenofobia alemana con la palabrita socialismo. Mussolini era un hombre que venía del Partido Socialista y también hacía esas combinaciones medio misteriosas. Era un rompecabezas que no fue armado fácilmente, pero que hubo teóricos muy importantes en esa época que contribuyeron a armar ese rompecabezas. Y yo creo que una de las diferencias entre neofascismo y fascismo es que en última instancia podemos nosotros visualizar ese rompecabezas ideológico, o podemos hablar de ideología. En el caso de estos neofascismos que están emergiendo ahora, es muy difícil hablar de ideología, es un rompecabezas que uno no termina nunca de armarlo. Más bien yo lo ubicaría, por lo menos para conceptualizarlo, yo hablaría de pensamiento confuso, que puede ser ubicado como preideológico o posideológico, no sé cómo, alguna de las dos cosas podríamos poner. No es una ideología coherente, y yo creo que eso lo vincula al tiempo histórico que estamos viviendo. ¿No es cierto? Es un pensamiento confuso en la era de la decadencia del capitalismo. O sea, ¿es realmente un pensamiento decadente o es una cosa una masa gelatinosa que no llega a ser un pensamiento donde se junta cualquier cosa? O sea, puede ser tipos que tienen nostalgia por Hitler. Los hay en Ucrania, los hay en Letonia. En Letonia desfilan todos los años en conmemoración de la división nazi de letones que actuaron contra la Unión Soviética. En Ucrania hay unos nazis terribles. Pero es muy curioso que pronto uno encuentra, en el caso, por ejemplo, la división Azov en Ucrania, que uno de los padrinos de la división Azov es un personaje muy importante del sionismo ucraniano, admirador de Netanyahu y todo lo demás. O sea, ultrasionismo por un lado, fascista, admiradores de Hitler, o sea, descendientes de las víctimas y descendientes de los verdugos, y todos metidos en un mismo paquete, ¿no es cierto? Y como eso, muchas otras mezclas, ¿no es cierto?, que obedecen evidentemente a manipulaciones muy pragmáticas y todo lo demás. En el sentido, Hitler, Mussolini, ellos eran bastante pragmáticos, pero esto yo digo que excede el pragmatismo y el oportunismo de los Hitler, de los Mussolini. Es un pensamiento confuso, es un pensamiento, digamos, en descomposición, si es que así se le podría llamar de alguna manera. Y lo otro que también es una característica, me parece que por ahí estoy haciendo reduccionismo económico, pero en última instancia, si uno piensa Hitler, pero más Hitler que Mussolini, uno inmediatamente lo asocia con la industria, ¿no? O sea, por lo menos a mí me pasa eso. Yo lo asocio con la industria, con la gran industria, con la Siemens, con la gran industria alemana, ¿no es cierto?, imperialista, ese tipo de cosas. Y yo lo asociaría más bien a Trump,
o a algunos otros que andan dando vueltas por ahí, con la hegemonía financiera. O sea, yo diría que lo primero es un fascismo industrial, y si hay que llamarle fascismo al neofascismo, yo lo llamaría fascismo financiero, ¿no es cierto?, más alejado de la producción y más, digamos, inserto en estrategias de saqueo, de rapiña, digamos, no hay proyecto industrial ninguno detrás de eso. Ese es uno de los elementos. Y el otro, que me parece a mí que asocia al neofascismo, al del fascismo, es que, por supuesto, el fascismo no fue un ovni, ¿no es cierto?, no fue algo que apareció de cualquier lado y llegó a Europa y se instaló por ahí. Y es que el fascismo tenía, ¿no es cierto?, raíces muy profundas en la cultura occidental. O sea, ese es mi punto de vista. Hay mucha gente que ha escrito diciendo como que el fascismo era una ruptura respecto de la cultura occidental. A mí se me ocurre en estos momentos una anécdota de un personaje muy importante, un hombre muy lúcido, fue Hermann Rauschning, que escribió La Revolución del Nihilismo y que tal vez sea uno de los trabajos más agudos sobre el nazismo. Hermann Rauschning había sido alcalde de Danzig en una época y que incluso contribuyó al ascenso de Hitler. Y después él escribe una especie de memorias, todo eso lo escribió por supuesto porque escapó el loco y se fue al exilio, ¿no? Las memorias donde él cuenta sus conversaciones con Hitler y todo eso, y hay una de esas historias que él relata ahí, es que hay un momento que ellos reciben a Rom, que era el otro personaje del nazismo, ¿no es cierto? Después Hitler le corta la cabeza a Rom, que era un tipo, parece ser, muy grosero, muy bruto, ¿no? Un personaje medio terrible, y lo reciben estos prusianos, aristócratas prusianos, de Rauschning, y conversan con él, Rom se va, y entonces dice, pero este hombre, ¿qué hace aquí? Este tendría que estar en las colonias, no es para estar acá. O sea, que yo diría que detrás del nazismo, detrás de esos crímenes terribles que ellos hicieron, está todo el pasado colonial de Occidente. Es decir, asesinaron lo que asesinaron, ¿no es cierto? 6 millones de judíos, 1 millón de gitanos, murieron 27 millones de soviéticos, todo eso. Pero no es cuestión de hacer cuentas por eso, pero ¿cuántos murieron antes en América, en África, en Asia? Esos crímenes terribles, eso es la cultura occidental, ¿no es cierto?, con sus Mozart, con sus Beethoven y con todo eso, tiene esas raíces criminales, profundamente criminales, que hacen que Hitler no era un tipo venido del planeta Marte. Tenía mucho que ver con raíces muy profundas, ¿no es cierto?, que fueron forjando Occidente, ¿no es cierto?, como un centro criminal, imperialista y criminal del mundo. Criminal con la periferia y criminal en sus propios territorios. ¿No es cierto? Y tendríamos que hablar de las rebeliones campesinas, de Matías Goebbels, de Thomas Müntzer, y de cómo ellos en el siglo XIX, mientras terminaban de completar el control del mundo, hacían sus masacres al interior de Europa, ¿no es cierto? Las primeras rebeliones proletarias, las masacres del 48 en Francia, la terrible masacre de la Comuna de París, el señor Thiers, tan culto y tan refinado, ¿no es cierto?, diciendo, bueno, cuánto esta basura que acabamos de sacarnos del medio en París. Entonces, a mí me parece que tendríamos que ver, y desde ese punto de vista, el neofascismo sí hereda todo eso. Es esa subcultura terrorista, imperialista, ¿no es cierto?, desesperada porque ellos están perdiendo el control del mundo. Y eso yo creo que es un tema importante. Y bueno, finalmente, ya Luis ha hecho referencia a la cuestión latinoamericana, yo creo que está muy asociada a todo esto que yo he dicho. Ahí usamos el término de estado de excepción, yo en el artículo del capítulo mío uso el término de nuevas dictaduras latinoamericanas, son términos muy asociados unos con otros. Luis hace referencia al caso mexicano, yo hago referencia al caso argentino, no quisimos extendernos más, porque primero nos parecía que era muy pedante, empezó Brasil, Guatemala, en fin, Colombia y todo eso, sino dar dos casos que conocíamos muy bien y sobre el cual podemos, que se pueden generalizar algunas cosas, ¿no es cierto? En el caso argentino, que es la parte que me toca a mí, bueno, yo acabo de publicar ahora un librito que ha sido bastante polémico, bueno, el título solo ya indica a dónde puede terminar eso, es Macri, orígenes e instalación de una dictadura mafiosa. Hubo un grupo de investigación de la Universidad de Buenos Aires que con otro colega
lo dirigimos, nos llevó bastante tiempo, porque hicimos un periodismo de investigación y ciencias sociales y todo eso mezclado, ¿no es cierto? Que nos ha traído algunos pequeños problemas personales, pero mucho más satisfacciones que problemas, ¿no es cierto? Nosotros allí lo que llegamos a descubrir a partir de estas, que siempre un buen investigador en ciencias sociales toma una puntita y ahí empieza a tirar como loco, no hay quien lo detenga. Bueno, y ahí nosotros llegamos a descubrir que efectivamente Macri es un capo bastone, como se dice. Él es un miembro orgánico de la 'Ndrangheta, que es la mafia calabresa. Es la mafia hoy en día más importante del mundo. Solamente para, digamos, el corazón de ese grupo económico es el tráfico de cocaína en Europa. Ellos tienen el control de la cocaína en Europa y a partir de ahí han desplegado toda clase de negocios, un verdadero poder muy, muy grande. Ahí mostramos cómo precisamente el modernizador de la 'Ndrangheta, que era gente que se dedicaba a lo que normalmente hace la mafia, prostitución, soborno a un funcionario, en fin, todo este tipo de un crimen por ahí, ¿no? Bueno, habrán visto El Padrino 1, Padrino 2, Padrino 3, este tipo de cosas. Pero este hombre, un gran modernizador, que es el que hace la alianza con una familia calabresa mafiosa en Colombia. Son los Mancuso, de los cuales el personaje más importante es Salvatore Mancuso, el jefe de los paramilitares colombianos, y el del lado italiano, el jefe de la familia, mafiosa, es un señor que se llamaba Antonio Macri, el tío Antonio, si la gente lo conoce, y este tío Antonio es el que hace la alianza con los Mancuso y ellos pasan a lanzarse al tráfico de cocaína. Después, bueno, se ve que el film de Coppola, esto ha tenido mucha influencia en la mafia porque él muere, como corresponde, parece un film, ¿no? Jugando a las bochas en Siderno, que es un pequeño pueblito, parece que no hubo fondo musical, se acercó a un automóvil, lo ametralló y murió, el tío Antonio, que es tío abuelo de nuestro presidente, de Mauricio Macri. Su primo era Giorgio Macri, un muy importante personaje en el fascismo italiano. Después él tiene que emigrar a la Argentina, desaparece. Si ustedes miran Wikipedia, ahí empezó nuestra investigación, porque cuando vimos la familia aparecía Giorgio Macri, el abuelito, que nació en 1898, y siempre uno cuando ve estas cosas en Wikipedia, en esto lado aparece 1898, un guión, y cuando fue arriba, abajo, no sé dónde fue, pero se tiene que ir. Y no aparece, no hay fallecimiento, nunca murió, lo cual es interesante. Y a partir de nosotros empezamos a investigar el tema y llegamos a la conclusión de que no era Highlander, porque este es Highlander. No, él llegó a la Argentina en el año 47 y nunca más se habló de él, y ahora sabemos sí que son los grandes organizadores de la 'Ndrangheta en la región, en Estados Unidos, etc. Ahora, yo he metido anécdotas por todos lados, pero esto nos lleva a una reflexión sobre qué diablo está pasando con el capitalismo. O sea, lo que está pasando con el capitalismo es que los núcleos dirigentes del capitalismo a escala mundial, y lo estamos viendo en América Latina, son grupos que se podrían caracterizar como lumpenburguesías, como grupos mafiosos, en fin. Son en realidad sistemas burgueses decadentes. En última instancia, y otra vez me refiero acá a este personaje que tenemos ahí en el cartel, Carlos Marx, él con mucho realismo, cuando él escribe sobre la lucha de clases en Francia, y describe el periodo 1830 a 1848, él lo que dice es que ha tomado el poder económico en Francia una burguesía de especuladores, criminales, que no tiene nada que ver con la producción, etcétera, etcétera, lo dice así, de esta manera, y pone una frase ahí que uno se queda pensando. Se ve que otros después se quedaron pensando y completaron la frase de Marx. Él dice, esta gente ha llevado a las cumbres del poder los hábitos del lumpenproletariado. O sea, es una lumpenburguesía. Él no pone esa palabrita Marx. En los años 50 del siglo pasado, Ernest Mandel usa por primera vez este concepto de lumpenburguesía. Tiempo después, André Gunder Frank publica libros, artículos y toda clase de cosas. Ellos todavía estaban pensando en lumpenburguesía en el sentido de países periféricos,
Yo creo que podemos realmente utilizar el término de lumpenburguesía, lumpenimperialismo, o sea, son burgueses que han llegado a niveles muy altos de corrupción y de degradación a todos los niveles que uno los pueda imaginar. Ya son burgueses saqueadores, son burgueses saqueadores, burgueses devastadores, ¿no es cierto?, inspirados por la muerte, ¿no es cierto?, porque ese es el nihilismo total. De todo, si el viejo Rauschning decía que Hitler protagonizaba la revolución del nihilismo, esta es la revolución mundial del nihilismo o la contrarrevolución mundial del nihilismo. Yo terminaría esto con una visión que yo creo que es optimista, no es pesimista, porque esta gente está en la lucha a muerte por mantener y aumentar sus privilegios a costa de la vida de la humanidad entera, y la humanidad entera se está defendiendo de múltiples maneras. Mi opinión es que ellos están en la declinación, están en el periodo de declinación, son muy peligrosos, son extremadamente peligrosos, pero tampoco hay que tenerles miedo, ¿no es cierto? Yo creo que existe la posibilidad de derrotarlos, y esa posibilidad de derrotarlos abre la perspectiva, ya no solo de derrotar la lumpenburguesía, sino ellos que son la expresión de un capitalismo profundamente degradado. Allí existe la posibilidad de ir más allá del capitalismo, superar el capitalismo. Bien, gracias. Vamos directamente con Julio. Bueno, es un placer estar aquí presentando este importante libro de mi viejo amigo Luis Arizmendi y de mi nuevo amigo. No es joven, pero es nuevo. Yo tampoco soy joven, pero soy nuevo. Llevamos muchos años trabajando juntos. Desde que me invitó Luis y me hizo el favor de mandarme la versión digital antes de que saliera la impresa, por eso lo revisé imprimiéndolo, digamos, caseramente. Le dije que pues, estos temas no son de mi dominio. Y bueno, Luis insistió y por amistad estoy aquí. No he hecho análisis de geopolítica, de economía, sería política, de la economía política, no sirve. Yo creo que está baja la batería. Pero pues, la ventaja a veces de no haber trabajado un tema es que lo puede uno ver un poquito desde afuera. Entonces, efectivamente, estos análisis muy detallados que ya oímos a Luis y a Jorge, ¿sí me oyen? Sí. Sobre la... fascismo, neautoritarismo, estado de excepción, me hacen pensar si no es más que develar una verdad que siempre estuvo ahí, pero que habíamos sido convencidos de ocultar para que no se viera. ¿A qué me estoy refiriendo? A la incompatibilidad profunda entre capitalismo y democracia, la incompatibilidad profunda entre capitalismo y respeto a los derechos humanos. Eso es lo que está aquí. Tanto cuando se van hacia atrás y brillantemente analizan el régimen nazi y los regímenes fascistas de Italia y de la época, como cuando ven el presente y ven el neofascismo claramente instalado en el poder,
en la Casa Blanca, en ambos casos están constatando, no lo dicen, pero están constatando que Jorge insiste que es porque es un capitalismo decadente. Yo les hago la pregunta, ¿no será que nos creímos una gran mentira? Pienso en T.H. Marshall, el gran maestro de la sociología de la desigualdad y de los derechos, y cómo contrastaba la realidad de la desigualdad del capitalismo con la supuesta igualdad de los derechos humanos. Es probable que haya respuestas que yo no conozco porque no he trabajado, insisto, estos temas, pero el capitalismo nace oponiéndose a una sociedad aristocrática, feudal, sin ningún discurso de derechos humanos fuera de la propiedad feudal y los derechos del rey y de la iglesia. Y entonces tiene que enarbolar las libertades y los derechos de los individuos, y la que le interesaba, el derecho que le interesaba es la libertad de comercio y la libertad de propiedad y la libertad de lucrar y la libertad de los condenados de la tierra de vender su fuerza de trabajo. Esas eran las libertades que realmente les convencían, pero tuvieron que disfrazarlas en un discurso sobre los derechos humanos que no los creemos muy en serio. Y en México son asesinados todos los años muchos defensores de derechos humanos porque se lo toman en serio y los defienden, y los asesinos quedan impunes. Finalmente, el Estado, son reflexiones que me surgen de la lectura de este texto, que el Estado es el agente administrativo del capital que simplemente cuida sus intereses y los pone en vigor. Y, como dije en la mañana, al capital le interesan las ganancias. Cualquier cosa que se impida las ganancias la va a hacer pedazos. Si los derechos de los miembros del Islam, de pueblos islámicos, si los derechos de los mexicanos hay que arrasarlos para fortalecer las ganancias del capital nacionalista norteamericano, aplastadas sean, porque los derechos nunca importaron y nunca están importando ahora. Bueno, esa es, digamos, la primera reflexión que quería yo hacer. La segunda es, ¿por qué? ¿Por qué gana Trump las elecciones? Hay un intento muy bueno de explicación y un análisis muy detallado que hace Luis de quién votó por Trump, y aparece allí un concepto muy importante de Bolívar Echeverría, de la blanquitud. Los mexicanitos, latinos, negritos, islámicos, que ya fueron aceptados por el sistema y ya tienen sus papeles legales de residentes en Estados Unidos, actúan contra sus hermanos y votan por Trump, que no quiere migración, que no quiere islamistas terroristas. Esto está brillantemente explicado en ese capítulo. La larga cita que hace Luis de un texto de John Bellamy Foster, que es uno de mis gurús, que admiro mucho, un marxista, ecologista, unas mezclas formidables de capacidades, pues traen a colación muchas de las cosas que están pasando.
que están pasando en el mundo, el Gleichschaltung, alinear a todos, sincronizarlos, que en el fondo, y así lo explica Luis, significa eliminar la división de poderes, o el Führerprinzip, que es la palabra del Führer, es en última instancia la que cuenta y los derechos son inexistentes. Esto lo hemos vivido una y otra vez. A mis compañeros, yo me salvé porque estaba preso en Lecumberri, los arrasaron en Tlatelolco, en una manifestación pacífica. ¿Por qué? Porque el Estado que representa al capitalismo se arroga el Führerprinzip de tomar la decisión en última instancia, vaya o no en contra de los derechos. Pero también, y claro, un libro no puede hacer todo. ¿Por qué hoy? ¿Por qué hoy más que hace 20 años o 30? Porque esto se acabó. Esta fiesta, como dice nuestro cantautor, vamos bajando la cuesta porque en mi pueblo se acabó la fiesta. Eso es lo que tienen que cantar los capitalistas. Se acabó la fiesta. Y estas reacciones son lo que yo le he llamado los coletazos del monstruo que está por morir. Cuando la ballena va a morir, da unos aletazos que destruyen barcos y los hunden. El capitalismo que está por desaparecer, mientras no sea capaz de entender que vía el ingreso ciudadano se puede transfigurar en un capitalismo que aparentemente sigue siendo tal, pero que resuelve los conflictos sociales de fondo, la inviabilidad del propio capitalismo. Mientras no comprenda eso, va a destruir. Luis insiste mucho, no solo acá, sino en otros libros que ha escrito y en muchos artículos, en esa combinación del capitalismo de progreso y devastación. Con una mano logra el desarrollo de la ciencia y la tecnología como nunca ningún modo de producción lo logró. Y ahora, más que nunca, si la curva era así, del progreso tecnológico, la curva es así. Esto tiene una lógica exponencial. Cada vez que se hace uno de esos adelantos tecnológicos, las probabilidades de que se abran miles o centenares de adelantos tecnológicos por haber hecho ese anterior crece, y por eso la automatización, la modernización, la conversión de todo en procesos automáticos es indetenible. Creo que es tiempo de peligro, efectivamente, estados de excepción y guerra mundial. Pero me hubiera gustado que hubiera una coda al final del libro que dijera: esto probablemente no llegue a sus últimas conclusiones si implantamos el ingreso ciudadano universal en el mundo, porque no habría crisis económicas capitalistas, estaría garantizada la demanda efectiva. Y estas disputas nacionales no son en el fondo el asunto. Hay un par de cosas que hay que decir. Una, las naciones ya no son el centro dominante del poder económico real. El poder económico real está cada vez más en las transnacionales y en un puñado de ellas, a lo mejor 1000 transnacionales, no más. Segundo, el Producto Interno Bruto
que se sigue usando como indicador de quién es la potencia más importante del mundo es irrelevante. Esto lo ha dicho Stiglitz. Stiglitz dice, Irlanda, de acuerdo a su Producto Interno Bruto por habitante, es el segundo país más rico de Europa. Pero resulta que el 70% de ese Producto Interno Bruto producido en el territorio, por eso se llama interno, es el valor agregado en el territorio de un Estado nacional. Eso es el Producto Interno Bruto. El Producto Nacional Bruto, dice Stiglitz, de Irlanda, el Producto Nacional Bruto per cápita coloca a Irlanda en uno de los últimos lugares de Europa. El producto nacional es lo que los nacionales se apropian de ese valor generado en el territorio. Entonces, China crece y crece y crece, y bueno, pues sí, los iPhones se fabrican ahí, y es iPhone, es la compañía, es Apple la que está fabricando y está generando ese producto. Entonces, el crecimiento bruto del crecimiento del Producto Interno Bruto de China es irrelevante. La hegemonía no se decide por las estadísticas del Producto Interno Bruto, probablemente tampoco por las del Producto Nacional y menos per cápita. El tamaño cuenta, obviamente. Es muy importante tener 1.200 millones de habitantes. Pero creo que tenemos que centrar la mirada en la interacción entre los estados nacionales y las grandes corporaciones, que son las que verdaderamente tienen el poder. Y creo, es mi esperanza, que a pesar de lo oscuro que se ve el panorama con personajes como Trump en la Casa Blanca, creo que las corporaciones son más inteligentes, están entendiendo los límites objetivos del capitalismo y no se van a ir a la devastación total, no van a permitir la implantación del fascismo porque va en contra de sus intereses, van a empujar el ingreso ciudadano universal y nos va a salvar. Ya sé que esto suena a wishful thinking, es wishful thinking, pero creo que tiene una probabilidad alta y que podemos ayudar si entre todos empujamos ese movimiento. Felicito muchísimo, el libro está excelentemente escrito y esta idea de que cada uno escribe un capítulo sobre el mismo tema y el otro lo complementa, hace que haya un diálogo constante entre los dos. Es una obra maestra, léanla, cómprenla, disfrútenla y aprendan como yo aprendí de lo que está pasando en el mundo. Yo le hubiera agregado esa coda al final, pero fuera de eso el libro… ese es el segundo tomo, está muy bien. Perfecto. Muy bien. Bien, pues muchísimas gracias Luis Arizmendi, Jorge Weinstein, Julio Volvinic por esta presentación. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. El libro está a la venta, allá en la mesa de la entrada. Muchas gracias a todos los que vinieron al Congreso. Prácticamente con esto nos estamos despidiendo de la actividad académica. Por supuesto, se siente esta contradicción, la felicidad de estar terminando con el Congreso bien, y también la añoranza de que pues se nos va otro año más del Congreso de Ciencias Sociales. Así que los esperamos en la próxima edición. Un segundito, Luis, ¿quieres comentar algo? Si no recuerdo mal, fue en el número 33 de Mundo Siglo XXI, donde publiqué un poderosísimo ensayo de uno de los intelectuales críticos estadounidenses más importantes de nuestro tiempo, Henri Giraud, Más allá de la máquina de la desimaginación. En este ensayo, Giraud da cuenta del proyecto de la máquina de la desimaginación como el proyecto de la Alemania hitleriana. Cuando los nazis veían que iban a perder la guerra,
después de haber acumulado tantas pruebas de sus horrores, porque les encantaban las fotografías del genocidio, los filmes de estos jóvenes enfermos asesinando mujeres y ancianos desarmados. Les encantaba tener los souvenirs, las almohadas hechas con cabellos de judíos o sus jabones hechos con restos óseos de judíos. Viendo que iban a perder la guerra, los nazis empezaron a intentar destruir las pruebas de sus horrores. El proyecto era: los historiadores vendrán, intentarán narrar lo que aquí sucedió, pero no habrá pruebas. Tendrán que concluir que semejante horror fue imposible, nunca sucedió. Eso es el proyecto de la máquina de la desimaginación. Didier Huberman publicó un libro, Imágenes pese a todo, para dar cuenta del fracaso del proyecto nazi de la máquina de la desimaginación. El principal heredero del proyecto de la máquina de la desimaginación, dice agudamente Henri Giraud, es Estados Unidos. Y dos son sus pilares. Uno es evidente: los medios masivos de comunicación. Amanecer con CNN, dormir con MTV. El otro, lo dice uno de los intelectuales más premiados en la historia de las universidades americanas, el otro pilar crucial en la máquina de la desimaginación americana, crucial en un regreso oscurantista en la cultura anticultural que se ha venido expandiendo en Estados Unidos, crucial para la victoria de Trump. El otro pilar de la máquina de la desimaginación, intentar invisibilizar la marcha de la barbarie, son las universidades en Estados Unidos. Las universidades nacieron para ser los espacios de desarrollo del pensamiento universal. Nacieron con un proyecto ilustrado: unidad en la diversidad. Son los espacios de desarrollo del conocimiento de frontera. Las universidades deben ser los espacios de la imaginación dialéctica en el siglo XXI. Qué importante que la Universidad Autónoma de Zacatecas haya sido convertida en la sede del mejor congreso que se hizo en América Latina en 2018 para celebrar el bicentenario del natalicio de Karl Marx. No cabe más que extender los respetos a los organizadores de este evento. Muchísimas gracias, gracias. Efectivamente, nosotros cumplimos con nuestro compromiso de generar el espacio académico para la discusión. Estamos hablando de Marx, del natalicio de su, bueno, de su natalicio. El concepto que estuvo manejando el maestro en relación al status quo que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Seguramente no tiene lógica, porque seguramente, ¿verdad? Nosotros decimos, ¿verdad? Nosotros tenemos el progreso, tenemos los avances científicos, tecnológicos, económicos, culturales, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos haciendo los universitarios, la gente, la distinta gente, las diversas personas? El maestro estuvo manejando el concepto del peligro. O sea, más bien nosotros deberíamos de estar sin ese concepto y no manejar ese concepto, ¿verdad? Porque nosotros, ¿verdad? Debemos de ser los promotores principales
de la prevención del delito, de la no violencia, en cada una de sus manifestaciones. Y seguramente cada uno de ellos nos están comentando cosas increíbles, ¿verdad? Yo creo que, o sea, el manejo de sus conceptos de las situaciones de la no violencia, yo creo que, como usted lo comentó, ¿verdad?, es magnífico. Y decirlo así como ellos lo estuvieron comentando y manejando, ¿verdad? Lo ideal, como el maestro lo estuvo diciendo, ¿verdad?, es vivir sin peligro y vivir la no violencia. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Antes de irnos, le vamos a hacer entrega de un... Sí, adelante. Les pedimos más que seamos breves porque ya se nos fue el tiempo prácticamente. Como dicen los zapatistas, decir nuestra palabra. Y qué bueno que los compañeros de la UNAM, yo trabajé en la Universidad Nacional unos años, y trabajé en fábricas en México, en el Estado de México. Y leyendo un poco a Marx, es como un profeta que dice que el obrero sale de la fábrica físicamente destrozado y moralmente embrutecido. Pero él es el guía, también dijo Marx, el pueblo es el motor de la historia. Y yo nomás les quiero mencionar que el único movimiento en México antisistémico es el EZLN. Y en Brasil lo sintieron. Por eso yo digo decir nuestra palabra. Y los felicito porque están aportando para que leamos algo y que hagamos un frente, hacer otra forma de hacer política, como dicen los zapatistas, abajo y a la izquierda, para detener ese peligro. Leí un poco un libro del subcomandante Marcos, un libro pequeño que dice las 7 piezas del capitalismo mundial, y ahí dice que los que mandan son el capital financiero, las transnacionales. Y aquí estamos viviendo unos cuantos millonarios nos tienen contra la pared, cuando el pueblo es el que hace la producción. Eso es lo que quería yo decir, partiendo de la experiencia, porque trabajé en la Universidad Nacional y anduve por allí en una unión de colonos en San Agustín, en Catepec, y aprendí a que solamente al margen de los partidos es posible organizarse abajo y a la izquierda y luchar contra esa amenaza global. Eso es todo. Gracias, muy amable. Gracias. Bien, muchas gracias a todos. Dice la Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, le extiende un sincero agradecimiento al doctor Jorge Weinstein por su participación en la presentación del libro Tiempos de Peligro, Estado de Excepción y Guerra Mundial, en el 6º Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales, la obra perdurable de Marx a 200 años de su natalicio, llevado a cabo del 6 al 8 de junio de 2018 en la ciudad de Zacatecas. Firma al doctor Rubén Ibarra Escobedo, director de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, al doctor José Luis Hernández Suárez, responsable del programa de maestría en Ciencias Sociales, y servidor, secretario general de la UAS y coordinador general del Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales. Muchas gracias a todos ustedes también, y por supuesto a Jorge por el reconocimiento. Luis Arizmendi. Y Julio Volvinic. Y nuevamente gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ojalá que en la próxima edición los podamos ver aquí con nosotros. Están en su casa. Muchas gracias. Ustedes muy amables. Muchísimas gracias.
Sexto Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales, la obra perdurable de Marx.